Ya. Esta tarde nos encontramos con el cronista adjunto del municipio de Calpulalpan, el licenciado Edgar García Segovia, quien nos va a dar un recorrido y nos va a explicar un poco de lo que solía ser este inmueble antes de llegar a ser lo que hoy conocemos como la Unidad Multidisciplinaria, Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Sí, originalmente este edificio era un cuartel. Estamos hablando de los años 50, 1950. Esta parte lo ubicaba el cuartel en parte de la tropa que pertenecía a la zona del destacamento de Tlaxcala. Esta es una de las dos entradas donde había un desnivel, precisamente, y que posteriormente, después de dejar de ser cuartel, se convirtió en secundaria. Es decir, la secundaria nocturna por cooperación. Si bien es cierto que ya en los años 60 existía la Mariano Matamoros, estas eran sus primeras instalaciones aquí. Hoy en día conocemos las instalaciones de la Mariano Matamoros en lo que es el Llanito, enfrente, o sea, denominaba el Llanito enfrente de la estación de tren. Entonces aquí se encontraban, pero ante la salida de tantos jóvenes se crea la preparatoria por cooperación, ¿sí? Entonces se crea lo que sería la preparatoria nocturna por cooperación, que posteriormente es instalada o incorporada al Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala, IES, ¿sí? En 1969 contaban con 14 alumnos, que es cuando empieza ya este proceso, es decir, 9 varones y 5 mujeres, ¿sí? Y bueno, las instalaciones no eran tal cual. Esto podemos decir que es en cierta forma edificios nuevos, ¿sí? Porque en los años 70 yo creo que fuimos todos en los edificios, eran más pequeñas las aulas, ¿no? Por ejemplo, aquí no existía el aula magna. ¿Sí? Una modificación. Esto era el laboratorio de química. Órale. En el Cobat, ¿sí? Acá estaba la dirección y estos eran los salones. Cuando era Cobat. Obviamente era mucho más pequeño cuando era la secundaria nocturna y después para el prepa nocturna. ¿Sí? De hecho, la secundaria nocturna solamente abarca casi 10 años, menos. ¿Sí? Nada más hay 8 o 9 generaciones que salen y egresan de la secundaria nocturna por cooperación. ¿Sí? Y de ahí ya, como se llama, se les dan las instalaciones por el terreno allá en el Llanito, donde es la estación de tren, es donde se pasa ya la Mariano Matamoros, que estaba instalada en la mañana, y en la noche por la gente que trabajaba se decide hacer la prepa por cooperación en 1969, y siendo los primeros alumnos 9 varones, 5 mujeres, entre ellos la maestra Caritina Gaona Barrientos, la maestra Silvia Morales, la maestra Lucía Morales, que ellas incluso después trabajan para la secundaria Mariano Matamoros en las instalaciones que tienen acá en externo. Toda esta área, estaba un momento muy prepa, aquí hacer demostraciones. El primer director, antes que se me olvide, fue el maestro Rodrigo Preciado Corona, que él pertenecía o venía del municipio de Emiliano Zapata, o San Lorenzo, mejor conocido por la Hacienda, antes de llegar aquí a la ciudad de Sagún. Él, junto con el maestro Mena, Jacobo Mena, que fue el primer subdirector, con la licenciada en psicología Susana Castillo Palacios, y el licenciado Alejandro Espején, empiezan parte de este proyecto. Esta es la escuela, empiezan a fundar, y bueno, era casi simbólico en los salarios. Y aquí, curiosamente, el maestro Mena es el que hace los primeros concursos de oratoria a nivel nacional. Y entonces personajes como Beatriz Paredes aquí surgen al escenario político en estos concursos que eran importantísimos, no tener un realce, ¿sí? Cuando era realmente el concepto de la oratoria, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a crecer. Y ya para el año de 1980, no, en el 72, se hace un patronato, bueno, ya había un patronato un par de años antes, y se consigue mediante la intervención del licenciado Emilio Sánchez Piedras, que era en ese momento el gobernador, que se construya por parte del CAPSE las instalaciones como las conocemos, estas aulas, tal cual. En un minuto les comentaba lo que es el aula magna.
Por ejemplo, esto era el laboratorio de química, ¿no? Lo que está ahora en la UNAM era el laboratorio de química. Aquí veníamos a tomar la materia de química, bueno, venía a tomar la materia de química los estudiantes del colegio de bachilleres y el área de física, ¿no? Que era la materia. Hoy pues, está convertido en el aula magna o en un pequeño auditorio, ¿no? Pero originalmente esto era, entonces venía a tomar otro tipo de clases y todo el frente de las aulas con diversos grados, ¿no? Al fondo, que realmente no ha modificado nada, se cambió parte de la estructura, pero muy ligeramente el diseño, pero sigue siendo la misma cantidad de salones. Eran para los salones de quinto y sexto grado, que era donde se llamaba, por ejemplo, para el área de matemáticas, o los que querían irse al área de sociales. Pero bueno, retomando otra vez los elementos, les había comentado que les había hablado del maestro Mena, les había hablado del profesor Rodrigo Preciado Corona, de los concursos de oratoria nacionales que se organizaban aquí. Y todo este patio, que hoy se utiliza para como un pequeño auditorio al aire libre, eran las canchas de básquetbol. Y ahí se ve, en esta pared donde hoy está el logotipo de la UAP, perdón, se encontraba un logotipo que era del Colegio de Bachilleres OBAT 03. ¿Sí? Pero ya estamos hablando del año 1981, cuando se cambia a Colegio de Bachilleres. ¿Sí? Y en aquel entonces, siendo profesor, el maestro Alfonso Cortés, del Colegio de Bachilleres, deja de ser la prepa del Instituto IES, que era la preparatoria número 4 del Instituto de Estudios Superiores del Estado, o del IES, y pasa a ser Colegio de Bachilleres número 3, aquí en estas instalaciones. Para eso pues, han transcurrido como 60 años, prácticamente 50 años y fracción, de que fue fundada la Mariano Matamoros y que aquí comenzó. Y bueno, este edificio ha tenido una historia porque fue no solamente cuartel, fue secundaria, fue preparatoria, y hoy día la universidad. ¿Sí? Recordemos que en el 93, en 1993, se inaugura la Universidad de Calpulalpan y se cuenta con 80 alumnos en total, porque son 4 licenciaturas, 80 a 82 alumnos, y es la licenciatura de Contabilidad, Administración de Empresas de Negocios, Informática y Derecho, que la de Derecho es la que más alumnos tiene, es con lo que empieza. Y si no mal recuerdo, su primer rector fue licenciado en Psicología, Leonardo Madrid Martínez, ¿sí? Que él fue el primer rector que tuvo la Universidad de Calpulalpan. ¿Sí? Y bueno, era muy reducido el espacio, ¿no? Tomaban algunas clases, ¿sí? Se ha ido modificando todo, ¿no? No se contaba, por ejemplo, con aquella biblioteca, el espacio era en los mismos salones que se vienen utilizando en el periodo de Cobat, ¿no? Que cuando era preparatoria y colegio de bachilleres, aquí eran las oficinas, por ejemplo, de los entrenadores de básquetbol, ¿no? Ya después, esto fue en el 93, en el 97, se vuelve rector el licenciado Jaime Xochicale Valls, que es el actual notario que quiere calcular, el notario número 2, o titular de la notaría número 2, que se encuentra sobre la calle 5 de Mayo hacia el fondo. ¿Sí? Y posteriormente, como tercer rector de este campus, antes de incorporarse a la universidad, es el licenciado Félix Hernández, actualmente doctor en Derecho Constitucional, y además profesor de muchas generaciones. Muchos de los maestros aquí de Calpulalpan y del estado de Hidalgo pasaron por sus manos, ¿no? Sí, por ejemplo, el licenciado Xochicali, un hombre con mucha experiencia, como notario y como docente, ha tenido en sus manos a muchas generaciones de alumnos egresados, algunos incluso que están ocupando puestos públicos interesantes. Algunos de sus alumnos fueron incluso presidentes municipales o han sido diputados locales. ¿Sí? Entonces, bien que mal, se han formado personajes dentro de la historia local de nuestro municipio. ¿Sí? Yo recuerdo el dato, por ejemplo, cuando se egresan de la universidad, la primera generación que se egresa de la Universidad de Calpulalpan, estamos hablando
de 19 alumnos de Derecho, 12 de Administración, 5 de Informática y 7 o 9 de Contabilidad, ¿no? Entonces, como que una primera generación, y bueno, todos los que ven, hay personajes como en el caso del maestro Saúl de Lucio, ¿no? Fíjense, la coordinadora de lenguas, cuando se inaugura la universidad, que sube el primer rector es el maestro Leonardo Martínez, la maestra Olivia Robles es la que habla en nombre de los alumnos, ¿sí? Es una oradora como estudiante, ¿no? Y hoy día es coordinadora del área de lenguas, que es muy interesante, ¿no? Todo este proceso que se ha dado, ¿no? Y que van los alumnos que se fueron por nuestra universidad, hoy están ocupando puestos administrativos y como docentes, ¿no? Y con muy buena mano porque están formando profesionistas de calidad, ¿sí? Y se puede ver en el resultado y el impacto que la universidad tiene ante la sociedad calpulalpense, ¿no? Como ustedes pueden ver, se ha ido modificando, ¿sí? En este espacio que en los últimos, podemos hablar de 70 años, ha tenido distintas circunstancias en cuanto a ocupación, desde la tropa del ejército, desde centros educativos, una secundaria, la Marino Matamoros, una secundaria nocturna por cooperación, una primer prepa de cooperación aquí en el municipio de Calpulalpan, que era la número 4 cuando fue incorporada al IESE. Posteriormente Colegio de Bachilleres número 3 y hoy actualmente un campus de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Esta unidad multidisciplinaria, el campus Calpulalpan, zona centro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Las propuestas y las modificaciones que está aportando al municipio, ¿sí? Al quehacer cultural, al quehacer político, al quehacer cívico, y que bueno, hay que sentirnos orgullosos de nuestra matria, nuestra alma matria o nuestra pequeña patria, nuestro terruño que es esta universidad, como hablar de nuestra alma mater en el estado. Y creo que ustedes deben sentir muy orgullosos. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, pero quiero contestar. Okay. La pregunta aquí más importante sería que quién es el que inicia el proyecto para poder que se pudiera crear la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, aquí se cuenta con la presencia, por ejemplo, del doctor Serafín Ortiz. En algún momento él hizo la propuesta que era necesaria la creación de una universidad, ¿sí? En esta zona del estado de Tlaxcala, en el poniente. ¿Sí? También en una reunión estuvo el doctor Serafín Ortiz, el doctor Noé Rodríguez Roldán, ¿sí? Por citar a dos personajes de la zona. Se empiezan a reunir personajes como el licenciado Jaime Xochicali, ¿sí? El maestro Leonardo Martínez y otros más que se me escapan su nombre. Se hace la propuesta, se reúnen y empiezan a dar pie a este proyecto educativo, ¿no? Es con los que empiezan. 3. Ok, continuando con la entrevista que nos está dando el cronista adjunto del municipio de Calpulalpan, el licenciado Edgar García Segovia, tenemos una serie de preguntas que hacerle. Por ejemplo, ¿usted cómo cree que haya impactado que si cambiara de la Universidad de Calpulalpan a la Universidad Autónoma de Tlaxcala en los estudiantes? ¿Cree que haya sido muy difícil adaptarse a ellos a un plan de estudio a otro o se adaptaron perfectamente? No, yo creo que fue fácil para los alumnos incorporarse, ¿no? Porque finalmente los planes de estudio que ofrece nuestra Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala es en base a las necesidades que requieren, ¿no? Es decir, el hablar de un plan de estudios en una casa universitaria no es inventarse el hilo negro, sino es en base a las necesidades reales, ¿no? Por eso tenemos áreas como lo que es derecho, lo que es la administración, lo que es ciencias de la educación, psicología, criminalística, etc. ¿Sí? Y que si bien es cierto, cuando inicia la Universidad de Calpulalpan era una matrícula muy pequeña y que hoy se ha incrementado, podemos contar con más de 1000 alumnos, ¿sí? Pero eso ha permitido también un desarrollo, un impacto económico, ¿sí? Aparte de un impacto cultural, es decir, estamos hablando cotidianamente de la formación de 1000 alumnos, ¿no? Que van a impactar, o los que ya han egresado han impactado en cada una de sus comunidades o en los municipios, ¿sí? Entonces, con los conceptos de humanismo
que maneja la universidad o que toda formación universitaria debe manejar con un amplio espectro de conocimientos, de participación cívica y social, que es lo que está dando. Y sí podemos ver una transformación finalmente, la forma de pensar. Es decir, Calpulalpan originalmente era un núcleo agrícola. Hoy ya podemos hablar de otras circunstancias, ¿no? Porque Calpulalpan originalmente era una zona agrícola. Y por lo tanto, hoy que ya contamos con otras áreas, esto también impacta para el desarrollo sociocultural de la comunidad. Okay. Otra pregunta sería, ¿cómo describiría a la Universidad Autónoma de Calpulalpan, de Tlaxcala, Campus Calpulalpan? Bueno, hablando de que hay personajes muy emblemáticos y muy importantes que siguen aportando su conocimiento, y que sería el caso, por ejemplo, del maestro Oscar Luis Morales Rosier, quien se formó en esta universidad en el estudio de Ciencias Políticas, ha sido coordinador de carrera, y con esta visión como universitario y que le está ayudando para hacer propuestas muy acertadas al interior del ayuntamiento como regidor, ¿sí? Pero no solamente él, hay la propia regidora de seguridad, que es egresada del área de Derecho de esta universidad. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el presidente municipal es egresado de esta institución, de este campus, y es el actual presidente municipal. Tenemos otros personajes como el maestro Leopoldo Cervantes, maestro de carrera, ¿sí? En el fondo, y que ha aportado su experiencia de más de 30 años en la docencia, y que eso de una u otra manera ha impactado en los alumnos que han egresado de aquí. O tenemos a los maestros, como el caso de la maestra Olivia Robles Martínez, o coordinadora del área de lenguas, o la maestra Araceli Peña Nájera, quien fue también estudiante de Derecho de aquí y que hoy ostenta el cargo de coordinadora de Ciencias Políticas, ¿no? Entonces, alumnos que están ido y que finalmente van proponiendo su forma de pensar, que es funcional y que impacta de forma positiva hacia el exterior, hacia el ciudadano común, ¿no? Y a los alumnos que van entrando y que finalmente van a ayudar a la transformación. Sí. Ok. Otra pregunta que tengo sería, en su momento, ¿cómo ayudó o de qué manera ayudó que existiera una preparatoria por cooperativa? Ok. Estamos hablando de los años 60. El proyecto, platicando con algunas personas, me planteaban que el proyecto empezó en el 67. Empezó a tomar forma en el año de 1969, que era cuando ya se tenía una población de 9 alumnos varones, 5 mujeres, que incluso al principio de la conversión les mencionaba a la maestra Silvia Morales, a la maestra Caritina Gaona, y que bueno, había gente que estaba de la secundaria, que estaba en las instalaciones de la secundaria Mariano Matamoros, pero no había más opciones, ese era el nivel más alto educativo. Si había dinero, pues la gente podría emigrar a otro lugar para poder estudiar, pero que no, pues no estaba condenado a quedarse a trabajar aquí, ¿no? Entonces se podrían volver trabajadores ya sea de la fábrica de Sandac, de Pivide, de antenas de la Majestic, que estaban, ya no más quedan los galerones, a la entrada de la comunidad de San Mateo Actipan, o de la ferromagnética que estaba aquí en esta misma calle de Zaragoza, rumbo a la carretera, donde están los bodegones. Ahí era una fábrica que se dedicaban a hacer piezas para aviación, o la fábrica de antenas aéreas que había en el Portal Hidalgo, en las bodegas que está al interior del domicilio de los señores Benítez. O te dedicabas al campo finalmente como peón, ¿no? Surge esta inquietud ante tantos jóvenes y que nos están desperdiciando y que Calpulalpan pudiera crecer, y se toma esta iniciativa. Entonces empieza a beneficiar porque empieza a haber profesionistas y gente que va inmediatamente a terminar de estudiar. Por ejemplo, en especial la octava generación de la prepa, que son los que van a la UNAM, que era lo más cercano, ¿no? Irse a México por la cercanía, que estaba más fácil que llegar a Tlaxcala o a Puebla, ¿no? Y que por lo tanto empiezan a haber ya más licenciados, ¿no? O, por ejemplo, había aquí un fenómeno muy interesante antes de la universidad, ¿no? En la comunidad de San Felipe Sultepec, antes de que existiera la universidad como tal aquí,
la mayoría de la población ya económicamente activa o eran maestros normalistas o en algunos casos eran abogados o ingenieros. Haciendo la comparación proporcionalmente con el municipio y las demás comunidades, era un lugar donde había la mayor cantidad de profesionistas, ¿sí? Y que bueno, había o siguen existiendo ciertas características que lo distinguen del resto de las demás comunidades, ¿no? Cuando ya está aquí la universidad, bueno, hay más facilidad para que la gente pueda tener acceso a estudios de nivel superior, o en este caso universitario, y que puedan tener una mayor dignificación en su quehacer cotidiano, en su vida cotidiana, los habitantes, ¿no? Porque finalmente el educarte también te dignifica, ¿sí? Como el también poder tener una profesión y cambiar, escoger lo que quieres hacer, ¿no? O que te sea más fácil. Entonces yo creo que en este sentido el impacto educativo ha sido de lo más benévolo, de lo más benéfico para nuestro municipio. Ha crecido, ¿sí? Pero como todo municipio que crece, bueno, también tiene sus problemas. Bueno, se ha terminado el recorrido aquí en el campus Calpulalpan y le agradecemos al cronista de aquí de Calpulalpan, el señor Edgar García Segovia, pero soy cronista adjunto. Bueno, Sí, cronista adjunto de aquí de municipio. Calpulalpan. Y pues muchas gracias, le agradecemos y pues hasta luego. Pues yo les agradezco a ustedes el interés por conocer la historia de este edificio que ha albergado no solamente a un cuartel, sino también a una serie de instituciones educativas como una secundaria, Mariano Matamoros, una secundaria nocturna por cooperación, una preparatoria nocturna por cooperación que posteriormente fue identificada como preparatoria número 4, perteneciente al Instituto de Estudios Superiores del Estado, y posteriormente Colegio de Bachilleres, más tarde como Universidad de Calpulalpan, y hoy actualmente como unidad multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Acuérdense, jóvenes, que es importante conocer nuestro pasado para poder llegar a un futuro, ¿sí? Y yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Gracias.